La tormenta perfecta, porque el mundo no encuentra su equilibrio económico. Imaginen un barco en medio del océano, zarandeado por olas gigantes, vientos huracanados y una brújula que gira sin rumbo. La tripulación, dividida entre reparar las velas rotas o achicar el agua que inunda la cubierta, debate mientras la tormenta arrecia. No es una escena de película, es la economía global actual, atrapada en una crisis multidimensional donde cada solución parece generar nuevos problemas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué, en pleno siglo XXI, con avances tecnológicos sin precedentes, la estabilidad económica sigue siendo un espejismo? La respuesta no está en un solo factor, sino en una telaraña de desafíos entrelazados que se alimentan mutuamente. Desde pandemias hasta guerras, deudas estratosféricas y una naturaleza que se revela, estamos navegando en aguas nunca antes exploradas y el mapa que usamos está obsoleto. Hace apenas 4 años, el mundo celebraba una década de crecimiento moderado pero constante. Los mercados subían, el desempleo caía y la globalización prometía prosperidad compartida. Pero en 2020, un virus microscópico desnudó las vulnerabilidades del sistema. El COVID-19 no solo paralizó ciudades, fracturó cadenas de suministro que dábamos por inmortales, reveló que el teletrabajo era posible, pero no para todos, y obligó a gobiernos a imprimir dinero como nunca. Los rescates evitaron una depresión, pero sembraron una bomba de tiempo. La deuda global escaló a $307 billones en 2023, 3 veces el PIB mundial. Mientras los países se endeudaban, una guerra en Europa del Este estalló en 2022, convirtiendo a Ucrania en el epicentro de un terremoto geopolítico. Los precios de la energía se dispararon, los fertilizantes escasearon y el pan se volvió un lujo en países como Líbano o Egipto. La inflación, un fantasma que creíamos controlado, regresó con furia. En 2023, el 80% de los bancos centrales del mundo subieron tasas de interés simultáneamente, algo nunca visto desde los años 80. Pero reducir la inflación tiene un costo. Cuando los bancos centrales aprietan las tasas, las hipotecas se encarecen, las empresas posponen inversiones y los gobiernos gastan más en pagar intereses que en hospitales o escuelas. Es un juego de equilibrios peligroso, demasiado ajuste provoca recesión, muy poco, hiperinflación. Y mientras los economistas debaten teorías, la gente real siente el impacto. En Estados Unidos, una generación joven renuncia a comprar viviendas. En Argentina, la inflación supera el 200%. En Alemania, la industria química, orgullo nacional, reduce producción por costos energéticos. Cada dato macroeconómico esconde historias de pequeños negocios que cierran, familias que recortan gastos y sueños pospuestos. La globalización, otrora motor de crecimiento, ahora muestra grietas. Durante décadas, fabricamos en China, compramos petróleo de Rusia y outsourceamos servicios a India. Pero las tensiones entre Washington y Pekín, las sanciones a Moscú y el miedo a nuevas pandemias han hecho que los países busquen cadenas de suministro entre amigos. Suena lógico, pero reinventar décadas de interdependencia es caro y lento. Mientras tanto, los precios suben. Un iPhone ensamblado en Vietnam cuesta más que uno hecho en Shenzhen. Los autos eléctricos, claves para la transición ecológica, dependen de litio boliviano y cobalto congolés, creando nuevas dependencias. Hemos pasado de un mundo hiperconectado a uno fragmentado, donde la eficiencia cede ante la seguridad. En este laberinto, la desigualdad actúa como gasolina para el fuego. Mientras Jeff Bezos viaja al espacio y Elon Musk compra Twitter, el 60% de la población mundial vive día a día. Los salarios no siguen el ritmo de la inflación. En 2023, los trabajadores estadounidenses perdieron poder adquisitivo por tercer año consecutivo. Sin consumo masivo, no hay crecimiento sostenible. Las empresas se quejan de menor demanda, pero niegan aumentos salariales. Es un círculo vicioso, economías estancadas, ciudadanos frustrados y tensiones sociales que explotan en huelgas masivas, como las de Francia y Reino Unido. La tecnología, en vez de ser la gran igualadora, profundiza brechas. La inteligencia artificial amenaza 300 millones de empleos, según Goldman Sachs, pero ¿quién capacitará a un camionero de 50 años para ser analista de datos? El clima,
por su parte, dejó de ser una preocupación lejana para convertirse en un sabotaje económico diario. En 2023, Canadá ardió con incendios que cubrieron de humo Nueva York, el Mississippi se secó hasta interrumpir el transporte fluvial y las lluvias en Pakistán inundaron un tercio del país. Estos eventos no son solo tragedias humanitarias, destruyen cosechas, paralizan fábricas y disparan primas de seguros. La transición a energías limpias es urgente, pero nadie quiere pagarla. Alemania reabrió plantas de carbón tras la crisis energética. China construye más centrales térmicas que solares. Los países en desarrollo exigen compensaciones. ¿Por qué nosotros, que menos contaminamos, debemos frenar nuestro crecimiento?, reclaman en cumbres climáticas. La política, en medio de todo esto, parece impotente. Gobiernos de todo el espectro ideológico enfrentan el mismo dilema: medidas impopulares hoy para evitar colapsos mañana, o pan para hoy y hambre para mañana. En Argentina, la izquierda y la derecha se alternan sin resolver la inflación crónica. En Estados Unidos, republicanos y demócratas bloquean presupuestos, arriesgando default. La Unión Europea debate entre austeridad y estímulo, mientras partidos populistas ganan terreno con soluciones simples a problemas complejos. La falta de consenso no es casual. Vivimos en la era de la posverdad, donde un tuit viral pesa más que un informe del FMI. El sistema financiero, supuesto guardián de la estabilidad, se ha vuelto un casino de alto riesgo. Criptomonedas que valen billones un día y colapsan al siguiente, recuerdan FTX, fondos de inversión que apuestan contra divisas y mercados inmobiliarios donde los precios se desconectan de la realidad. En Toronto, una casa promedio cuesta 14 veces el salario medio. Mientras los ricos especulan, los bancos centrales intentan controlar la inflación sin provocar pánicos bursátiles. Es como pilotar un avión con 3 turbinas en llamas y pasajeros que exigen wifi gratis. Y en el corazón de esta tormenta, un enemigo silencioso acecha: el tiempo. Las sociedades envejecen. Japón, pionero en robots cuidadores, tiene más pañales para adultos que para bebés. Italia cerrará 1.500 escuelas en 2024 por falta de niños. Sistemas de pensiones diseñados cuando la esperanza de vida era 70 años ahora colapsan con octogenarios activos. Los jóvenes, sobrecargados de deudas estudiantiles y empleos precarios, posponen formar familias, acelerando el declive demográfico. Sin fuerza laboral joven, ¿quién pagará las pensiones? ¿Quién impulsará el consumo? Ante este panorama, es fácil caer en el pesimismo. Pero la historia económica está llena de crisis superadas con ingenio: la reconstrucción post-Segunda Guerra Mundial, el fin de la estanflación en los 80, incluso la recuperación tras la pandemia. Hoy, las soluciones requieren audacia y cooperación. Impuestos a la riqueza extrema para reducir desigualdades, como propone Thomas Piketty. Inversiones masivas en energías renovables, almacenamiento y redes inteligentes. Reformas educativas que preparen para empleos que aún no existen. Y sobre todo, liderazgo que priorice el largo plazo sobre el ciclo electoral. La estabilidad económica no es un estado natural, sino un logro frágil que requiere mantenimiento constante. Quizás la lección más dura de esta crisis es que ya no podemos darlo por sentado. El barco global navega en una tormenta cuyos vientos alimentamos por décadas: desigualdad, deuda, dependencia de combustibles fósiles, polarización. Pero los barcos no se hunden por el agua que los rodea, sino por la que dejan entrar. La pregunta es si, como tripulación, lograremos tapar las grietas a tiempo, o seguiremos discutiendo mientras las olas ganan la batalla. Al final, la economía no son gráficos ni tasas de interés, es la suma de nuestras decisiones colectivas. Y hoy, más que nunca, decidir bien no es una opción, es la única salida. 5 brújulas para navegar en el caos económico actual. Vivimos en una época donde lo único constante es el cambio y sus consecuencias económicas. La inflación muerde los ahorros, los empleos tradicionales se automatizan, las crisis geopolíticas encarecen la comida, y las noticias financieras parecen un thriller apocalíptico. Pero en medio de este panorama, hay estrategias prácticas, no teorías abstractas, que pueden ayudarte a construir un refugio de estabilidad.
No son fórmulas mágicas, sino decisiones conscientes que, combinadas, actúan como un chaleco salvavidas en aguas turbulentas. Aquí están las 5 más poderosas. 1. Domina tu deuda como si fuera un dragón, y tú, un cazador astuto. La deuda es el enemigo silencioso de la estabilidad. En un mundo con tasas de interés altas, pagar mínimos de tarjetas de crédito o préstamos personales es como verter gasolina a un fuego. El primer paso es auditar todas tus obligaciones, haz una lista con montos, tasas y plazos. Luego, ataca primero la deuda más cara, usualmente tarjetas con intereses del 20% o más, usando la técnica de la avalancha, paga el mínimo en todas menos en la de mayor tasa, donde destinarás todo el excedente posible. ¿Un ejemplo real? Sara, una diseñadora en Miami, logró eliminar 18,000 en deudas usando este método, liberando 450 mensuales que ahora invierte. Pero la verdadera maestría está en evitar nuevas deudas. Antes de comprar a crédito, pregúntate, ¿esto es una necesidad o un deseo emocional? Si es lo segundo, espera 72 horas. La urgencia artificial suele disiparse. Y si necesitas pedir prestado, explora opciones con tasas fijas, como préstamos colaborativos o líneas de crédito garantizadas, antes que tarjetas. 2. Convierte tu ingreso en un río, no en un charco. La era de los salarios estables y las pensiones doradas terminó. Hoy, la resiliencia económica depende de diversificar fuentes de ingresos. No se trata de trabajar 80 horas semanales, sino de crear flujos complementarios. ¿Cómo? Monetiza habilidades subutilizadas. ¿Eres bueno editando videos? Plataformas como Fiverr o Upwork pagan hasta 50 pesos por hora a freelances. Aprovecha activos ociosos. Alquila una habitación en Airbnb, renta tu auto en Turo los fines de semana o vende espacio de almacenamiento en Naver. Invierte en ingresos pasivos. Desde dividendos de acciones, ETF como SCHD ofrecen 3 a 4% anual, hasta crear contenido digital, un ebook sobre tu expertise puede generar ventas residuales. Marco, un profesor en México, combinó su salario con clases en línea y la venta de guías para exámenes universitarios. En 18 meses, sus ingresos extras representaron el 40% de su sueldo base. La clave es empezar con lo que tienes y escalar sin deuda. 3. Presupuesta como un minimalista, menos es más, dinero. Un presupuesto no es una camisa de fuerza, sino un mapa de prioridades. En tiempos de inflación, cada peso, dólar o euro debe tener un propósito. Usa la regla 50/30/20 adaptada a la crisis. 50% para necesidades críticas, vivienda, comida básica, servicios. 30% para supervivencia emocional, ocio, suscripciones, salidas, pero con un giro, compara precios compulsivamente. Netflix o 2 meses de Kindle Unlimited. Café diario en Starbucks o invertir en una máquina para hacerlo en casa. 20% para futuro y SOX, ahorro emergente e inversiones. Herramientas como Inavo o incluso una hoja de cálculo simple ayudan. Pero el verdadero hack está en automatizar. Configura transferencias automáticas a cuentas de ahorro y de inversión el mismo día que recibes tu salario. Así, el dinero desaparece antes de que la tentación aparezca. 4. Prepárate para trabajos que aún no existen, pero serán vitales. La inteligencia artificial eliminará millones de empleos, pero también creará otros. La estabilidad económica futura depende de aprender habilidades a prueba de robots. Competencias técnicas en transición energética, instalación de paneles solares, mantenimiento de vehículos eléctricos o auditorías de eficiencia energética. Habilidades blandas y replicables, mediación de conflictos, creatividad estratégica o gestión de comunidades virtuales. Conocimiento en ciberseguridad y blockchain, con ciberataques aumentando un 300% desde 2020, expertos en proteger datos ganan hasta 150,000 pesos anuales. Invierte en cursos certificados, Coursera, edX, pero sobre todo en práctica. Ana, una contadora en Colombia, tomó un bootcamp de 6 meses en análisis de datos y duplicó su salario al migrar a una fintech. La educación continua ya no es un lujo, es un seguro de empleabilidad.
5. Construye un búnker financiero, ahorro emergente y protección contra inflación. Un estudio de la Fed reveló que el 40% de los estadounidenses no puede cubrir un gasto imprevisto de $400. Para evitar caer en deuda por emergencias, acumula un fondo equivalente a 3 a 6 meses de gastos. Pero en épocas inflacionarias, guardar dinero bajo el colchón es un error, pierde valor día a día. La solución es estratificar. 50% del fondo en liquidez inmediata, cuentas de ahorro con alta tasa, como CETES Directo en México o Treasury Bills en Estados Unidos, que dan hasta 5% anual. 30% en activos estables pero rendidores, bonos indexados a inflación o ETF de oro, GLD. 20% en monedas fuertes, dólares, euros o incluso criptomonedas estables, USDC, si vives en países con moneda volátil. Y no olvides proteger tu poder adquisitivo. Invierte en bienes reales, desde una parcela pequeña, la tierra siempre vale, hasta materias primas como plata o incluso vino fino. Luis, un ingeniero en Argentina, cambió parte de sus pesos por dólares y herramientas eléctricas durante la pandemia. Cuando su empresa recortó sueldos, vendió un taladro profesional para cubrir 3 meses de alquiler. Conclusión: la estabilidad es un verbo, no un sustantivo. Lograr equilibrio económico hoy no se trata de fórmulas perfectas, sino de adaptación constante. Estos 5 pasos son como músculos, requieren ejercicio diario. Pero cada pequeño esfuerzo, negociar una deuda, aprender a programar en Paisan, cultivar un huerto urbano para reducir gastos en comida, suma. La crisis actual es dura, pero también es una oportunidad, nos obliga a repensar cómo vivimos, gastamos y creamos valor. Y aunque el sistema global siga tambaleándose, tu economía personal puede ser un oasis de cordura si decides construir ladrillo a ladrillo, con pragmatismo y un poco de audacia. Al final, como dijo un agricultor en medio de la Gran Depresión, cuando los vientos soplan fuerte, algunos construyen muros, otros, molinos. Tú decides qué eres.